Bueno, sí, ya estamos de vuelta. ¿Sí me escuchan? Maestro, todavía estamos en la videoconferencia. Sí. Gracias. Ustedes me indican cuando podamos para poder empezar a trabajar. Maestro, estamos ahorita todavía en la videoconferencia, nos espera, casi estamos acabando. Sí, no hay problema. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, como se darán cuenta, agregué más temas y más actividades. Ahora les voy a explicar una actividad adicional en el tema 5. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer en esta actividad? Dice lo siguiente: abrir el documento de indicaciones de análisis de riesgos y realiza la actividad. Aquí están las indicaciones de la actividad, o sea, todo paso a paso. Utiliza la plantilla de registro de riesgos para completar la actividad. Utiliza el documento del NIST SP 800 revisión 1 para identificar las amenazas y asignar la evaluación de riesgos. Apóyate en el video para orientar el propósito de la actividad. Entrega la plantilla de registro de riesgos con tus conclusiones. Bueno, entonces, aquí también hay una presentación. Me gustaría ver la presentación y posteriormente el video. ¿Se ve bien la presentación? Sí, maestro. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, en esta evaluación de riesgos, lo primero pues es comprender cuáles son los riesgos, cuáles las amenazas y cuáles las vulnerabilidades. Bueno, cuando se produce un evento de seguridad, se tiene que trabajar en coordinación. Para eso debe de establecerse un equipo de respuesta ante incidentes. ¿Y qué tipo de eventos de seguridad se pueden dar? Bueno, pues ahí es donde necesitamos comprender, para que este equipo funcione de manera efectiva, debe de comprender entre lo que son los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades. Ahí tenemos tres términos diferentes. ¿Qué son los riesgos? Pues es cualquier cosa que pueda afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de un recurso. La amenaza es cualquier circunstancia o evento que puede impactar negativamente en esos recursos digitales o datos que nosotros estamos resguardando. Y las vulnerabilidades son debilidades que pueden ser explotadas por un agente de amenaza, porque pues también hay amenazas o eventos que son de tipo geológico o climatológico, y bueno, pues ahí es la naturaleza la que actúa. Pero todos los demás generalmente son por agentes de amenaza, es decir, personas o organizaciones que atacan a la organización en sus activos digitales. Entonces, son tres conceptos diferentes. El riesgo.
Cualquier cosa que afecte la confidencialidad, integridad y disponibilidad de un recurso. Amenaza cualquier circunstancia o evento que puede impactar negativamente en los recursos. Vulnerabilidades, las debilidades explotadas por las amenazas. Los planes de seguridad tienen que ver en la forma en la que una organización define el riesgo o determina el riesgo. El riesgo es, entonces, cualquier cosa que afecte la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos. Y hay una fórmula para determinar el nivel de riesgo, que es la probabilidad de que ocurra por el impacto. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar como fórmula para calcular el nivel de riesgo. Esto nos ayuda a prevenir eventos costosos y perturbadores para la organización, identificar áreas de mejora que pueden introducirse en los sistemas y procesos, determinar los riesgos que pueden tolerarse, es decir, aquellos que no pongan en riesgo la operación de la empresa o de la organización, y priorizar los recursos que requieren atención. Los factores de riesgo se clasifican en dos grandes grupos, que son, primero, las amenazas y, segundo término, las vulnerabilidades. El riesgo de que un recurso sufra daños o perjuicios depende en gran medida de que la amenaza se aproveche de estas vulnerabilidades. Por ejemplo, una amenaza al llegar tarde al trabajo sería que un clavo ponche la rueda o la llanta. Esa es una amenaza. Eso sería la amenaza, que un clavo ponche una llanta. ¿Por qué? Porque los neumáticos tienen una vulnerabilidad cuando pasan por encima de objetos afilados, y con el peso pues se provoca una ruptura en esa llanta. En términos de planeación de la seguridad, usted quiere o debe reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra. ¿Cómo? Pues conduciendo por una carretera o una vía que se encuentre limpia de este tipo de objetos. Entonces, ahí vemos identificado. La amenaza sería el clavo que poncha la rueda o la llanta. La vulnerabilidad sería que el neumático es vulnerable ante objetos afilados. Y para reducir el riesgo, el nivel de riesgo, se tiene que planear que se conduzca por una carretera libre de estos objetos. Las amenazas se categorizan en dos tipos. Las amenazas intencionadas, cuando un hacker malintencionado obtiene acceso a la información atacando una aplicación o un sistema mal configurado. Y las amenazas no intencionadas son aquellas donde los empleados permiten el acceso a desconocidos, por ejemplo, para que tengan acceso a una zona restringida. Eso sería una falla en el control de acceso físico, pero una falla en el control de acceso técnico sería descargar un software no autorizado en un equipo de la empresa o hacer clic en un enlace sospechoso y con esa acción descargar algún tipo de malware que infecte el sistema. Entonces, lo hacen por curiosidad, en la mayoría de los casos, por desconocimiento de lo que puede ocurrir, pero sería un tipo de amenaza no intencionada. En la parte de los controles administrativos, por ejemplo, dejarle acceso a un usuario que no debería tener acceso a cierta información sensible. Por ejemplo, si le das acceso a un proveedor que no forma parte de la organización, pero que sí interactúa con la empresa. ¿Por qué? Pues porque te vende servicios, te vende productos, y tú le das acceso a tus sistemas y le das acceso a tus datos. Bueno, pues por ahí estás permitiendo que ocurra alguna situación. Entonces, esa sería una amenaza, el acceso
a personas que no deben tener acceso. Esa es una falla en los controles administrativos. No es una falla en los controles técnicos, sino quien le está dando acceso a ese usuario, ahí está teniendo una falla en ese tipo de control administrativo. Cualquiera de estas amenazas pueden provocar un evento de seguridad al que hay que responder con rapidez y eficacia. En las vulnerabilidades las tenemos en dos categorías, las vulnerabilidades técnicas y las vulnerabilidades humanas. En las vulnerabilidades técnicas están el software mal configurado, darle acceso a una persona no autorizada, acceso a datos importantes, errores de programación, configuraciones incorrectas o sistemas que no estén actualizados, como lo que comentábamos, ¿no? Tener sistemas operativos que ya no tengan soporte de seguridad. Y las vulnerabilidades humanas, cuando un empleado pierde su tarjeta de acceso, por ejemplo, y entonces pues esto permite que alguien que la encuentre pues pueda tener acceso. Falta de capacitación, errores de usuario o sufrir ataques de ingeniería social. Los riesgos, amenazas y vulnerabilidades son importantes de reconocer en la seguridad. Hay que ver la relación entre todos ellos. Bueno, lo comentábamos con los ejemplos. Se debe construir una base sólida para desarrollar habilidades y conocimientos como analista de seguridad, tener credibilidad en el sector. Y bueno, también comprender estos conceptos es un primer paso para convertirse en un profesional de la seguridad efectivo. Ahora, hay un video que es sobre la evaluación de vulnerabilidades. Pero antes hay otros videos sobre la tríada CID y los marcos normativos. Ese está en la sección de recursos de apoyo. Aquí lo encuentran la tríada C, dominios de seguridad del CISSP. Bueno, esto se los dejo para después. Este sería como un complemento. Bueno, quien tenga interés en aprender un poco más, inclusive tener una certificación, ahí pues tendría que estudiar esos dominios de la seguridad. Ahora, vámonos con los videos. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, adelante, maestro. En cuanto a los riesgos, pues, mi pregunta es, ¿se tiene que seguir forzosamente la fórmula? Porque en algunos otros situaciones, pues el riesgo se clasificaba como bajo, mediano y alto. Entonces, ¿se tiene que seguir esta nueva fórmula? Bueno, ahí lo podemos, ahora sí que asignándole un peso numérico. Si es un riesgo bajo, pues tendría un valor de 1 probablemente. Si es un riesgo medio, tendría un valor de 2. Y también el riesgo alto, pues tendría un valor de 3. Pero ahí se está proponiendo una fórmula de probabilidad que ocurra por el impacto. El impacto sería, ¿qué tan grave sería para la organización que ocurra ese evento de amenaza? Entonces, ese es un ejercicio de evaluación de vulnerabilidades, pero es un ejercicio que se hace por observación, es un ejercicio administrativo, digamos, porque aquí pues es donde aquí hay que emplear lo que es la experiencia y obviamente el conocimiento sobre la organización. ¿Para qué? Pues para poder determinar el nivel de riesgo, ¿no? Entonces,
Esa fórmula se la vuelvo a poner aquí, permítame. Ahí está. Fórmula para calcular el nivel de riesgo. Es la probabilidad de que ocurra por el impacto. Entonces, ahorita en el ejercicio propuesto, de hecho, van a ver ustedes que la probabilidad de que ocurra también se puede poner en 3 niveles: bajo, medio o alto. Y pueden asignarle pesos, por ejemplo, bajo 1, medio 2, alto 3. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que se ponía del automóvil, ¿no? Eso depende de la observación específica del usuario del momento. O sea, no, es un ejemplo hipotético, pero que depende de las circunstancias particulares del usuario o la persona que viva el evento, por decir algo. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra cuando nos trasladamos al trabajo? Primero que nada, identificar la amenaza. El riesgo, perdón. El riesgo sería llegar tarde al trabajo. Ese es un riesgo que todos vivimos, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos un vehículo para trasladarnos hacia nuestro trabajo. Ahora, la amenaza es el objeto afilado, clavo o bache, tal vez, que nos encontremos en el camino. Entonces, esa amenaza, que sería ese objeto que produce una ponchadura de la llanta, esa sería la amenaza, la ponchadura de la llanta ocasionado por un objeto afilado, un clavo, un tornillo o un bache. Entonces, la amenaza es que se nos ponche la llanta, ¿no? Y luego tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, pues, es que la llanta, pues, es vulnerable ante ese tipo de amenazas, que es vulnerable porque se puede ponchar. Ahora, lo que aquí en esta fórmula se propone es calcular el nivel de riesgo. Esto multiplicando la probabilidad de que ocurra, en este caso, la ponchadura de la llanta y el impacto que tendría para el usuario el llegar tarde al trabajo, ¿sí? ¿Cuál sería el impacto? Entonces, aquí hay que analizar la circunstancia y el lugar. ¿Por qué? Porque el recorrido que hagamos para llegar al trabajo es distinto en todos los casos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me traslado de mi casa al trabajo a través de una ruta ya determinada. En esa ruta tengo que analizar si existen esas amenazas que pueden causar que se ponche la llanta y que pueda yo llegar tarde al trabajo. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que ocurra ese evento de seguridad? ¿Sí? Llegar tarde al trabajo. Bueno, pues eso depende del análisis que yo haga del camino, ¿no? Entonces, probablemente sea una ruta que esté generalmente limpia, que no tenga baches o no tenga muchos baches, y ya los tengo identificados. Y bueno, pues a lo mejor ahí yo le doy la probabilidad de que ocurra, le doy un nivel bajo, de 1. Ahora, el impacto de llegar tarde al trabajo. Bueno, ¿qué puede pasar si yo llego tarde al trabajo? Pues sabemos que tenemos una tolerancia, generalmente. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos.
Pero si luego llego después de los 30 minutos, pues ya es una falta y por ende tendré seguramente un descuento. ¿Qué impacto tiene para mí el que me descuenten un día? Bueno, pues eso ya depende también de la circunstancia particular. Entonces, probablemente sí sea muy relevante para mí perder ese dinero, ese ingreso. Entonces, seguramente el impacto, pues sí, para mí sí sería complicado, ¿no? Porque me trastorna algunas cosas. Entonces, si el riesgo es bajo, perdón, la probabilidad de que ocurra es 1 y el impacto es alto, probablemente le voy a dar una calificación de 3. Entonces, multiplico 1 por 3 y el nivel de riesgo sería 3. Ahora, en otra circunstancia, puede ocurrir que la ruta que tomo está llena de baches. Entonces, ahí la probabilidad de que ocurra ese incidente probablemente sea de 3 y el impacto para mí por llegar tarde al trabajo probablemente también sea de 3. Entonces, 3 por 3 ya me da 9. Eso vuelvo a comentar. Depende del caso particular y por eso en el ejercicio que se les propone, pues tienen que evaluar ese caso en particular y de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen y de acuerdo a la información que acabamos de ver y también al video. No sé si queda claro. Sí, correctísimo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces voy a compartir el video. Por favor, me indican si se ve y se oye. De volver a verte. Mientras trabaja como analista de seguridad de nivel básico, su responsabilidad principal es ayudar a proteger los activos y datos confidenciales de su organización de los actores de amenazas. La tríada SID de la CIA es un modelo de seguridad fundamental que le ayudará a lograrlo. En este video exploraremos la tríada SID de la CIA y analizaremos la importancia de cada componente para mantener a una organización a salvo de las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades. ¡Empecemos! La tríada SID de la CIA es un modelo que ayuda a informar cómo las organizaciones consideran el riesgo al establecer sistemas y políticas de seguridad. Como recordatorio, las 3 letras de la tríada SID representan confidencialidad, integridad y disponibilidad. Como analista principiante, se encontrará constantemente haciendo referencia a estos 3 principios básicos mientras trabaja para proteger a su organización y a las personas a las que presta servicios. La confidencialidad. Perdón que interrumpa el video, pero sí, me parece que ya lo vieron, ¿verdad? Se vio en una sesión anterior. Me equivoco. Sí, maestro, sí habíamos visto ya este video. Bueno, ¿quieren que lo deje correr o pasamos al otro? Pasamos al otro, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces... Nuestra exploración del proceso de gestión de vulnerabilidades hasta ahora se ha centrado en un par de temas. Hemos hablado de cómo las vulnerabilidades influyen en el diseño de las defensas. También hemos hablado de cómo se comparten las vulnerabilidades comunes. Un tema que nos queda por cubrir es cómo se encuentran las vulnerabilidades en primer lugar. Las debilidades y los defectos generalmente se encuentran durante una evaluación de vulnerabilidades. Una evaluación de vulnerabilidades es el proceso de revisión interna de los sistemas de seguridad de una organización.
Estas evaluaciones funcionan de forma similar al proceso de identificación y categorización de vulnerabilidades en la lista de CVE. La principal diferencia es que el equipo de seguridad de la organización las realiza, evalúa, puntúa y corrige por su cuenta. Los analistas de seguridad desempeñan una función clave en todo este proceso. En general, el objetivo de una evaluación de vulnerabilidades es identificar puntos débiles y prevenir ataques. También son el modo en que los equipos de seguridad determinan si sus controles de seguridad cumplen los estándares normativos. Las organizaciones realizan evaluaciones de vulnerabilidades con mucha frecuencia. Dado que las empresas tienen tantos recursos que proteger, los equipos de seguridad a veces tienen que seleccionar en qué área centrarse a través de las evaluaciones de vulnerabilidades. Una vez que deciden en qué centrarse, las evaluaciones de vulnerabilidades suelen seguir un proceso de 4 pasos. El primer paso es la identificación. Aquí se utilizan herramientas de exploración y pruebas manuales para encontrar vulnerabilidades. Durante el paso de identificación, el objetivo es comprender el estado actual de un sistema de seguridad como si se tomara una fotografía del mismo. Una gran cantidad de hallazgos suelen aparecer tras la identificación. El siguiente paso del proceso es el análisis de vulnerabilidades. Durante este paso se comprueba cada una de las vulnerabilidades que se identificaron. Al ser un detective digital, el objetivo del análisis de vulnerabilidades es encontrar el origen del problema. El tercer paso del proceso es la evaluación de riesgos. Durante este paso del proceso se asigna una puntuación a cada vulnerabilidad. Esta puntuación se asigna en función de 2 factores: la gravedad del impacto que tendría si se explotara la vulnerabilidad y la probabilidad de que esto ocurra. Las vulnerabilidades descubiertas durante los 2 primeros pasos de este proceso a menudo superan en número a las personas disponibles para solucionarlas. Las evaluaciones de riesgos son una forma de priorizar los recursos para manejar las vulnerabilidades que deben atenderse en función de su puntuación. El cuarto y último paso de la evaluación de vulnerabilidades es la reparación. Durante este paso se abordan las vulnerabilidades que pueden afectar a la organización. La reparación se produce en función de la puntuación de gravedad asignada durante el paso de evaluación de riesgos. Esta parte del proceso suele ser un esfuerzo conjunto entre el personal de seguridad y los equipos de informática para idear el mejor enfoque para corregir las vulnerabilidades que se descubrieron anteriormente. Ejemplos de pasos de reparación pueden incluir cosas como hacer cumplir nuevos procedimientos de seguridad, actualizar sistemas operativos o implementar parches del sistema. Las evaluaciones de vulnerabilidades son estupendas para identificar los fallos de un sistema. La mayoría de las organizaciones las utilizan para buscar problemas antes de que se produzcan. Pero ¿cómo sabemos dónde buscar? Cuando volvamos a reunirnos, exploraremos cómo lo resuelven las empresas. Bueno, apoyados en la presentación y en este video se va a resolver, y bueno, pues también lo que hemos estado analizando previamente, se va a resolver este análisis de caso de evaluación de riesgos. Entonces, esa es una actividad, parte de las actividades del tema 5. Aquí tienen un documento que es de indicaciones. Indicaciones de la actividad. Actividad: puntuar los riesgos en función de su probabilidad y gravedad. Por gravedad queremos decir el impacto que va a sufrir la empresa o la organización si ocurre ese incidente. En esta actividad se practicará la realización de una evaluación de riesgos, evaluando las vulnerabilidades que suelen amenazar a las operaciones empresariales. Decidirá cómo priorizar sus recursos en función de las puntuaciones de riesgo. Bueno, el propósito de tener un plan de seguridad es estar preparado para los riesgos. Evaluar los riesgos es uno de los primeros pasos del marco de ciberseguridad del NIST. Las evaluaciones de riesgos son la forma que los equipos de seguridad determinan
si sus operaciones están adecuadamente posicionadas para prevenir ciberataques y proteger información sensible. Bueno, creo que aquí se repitió el documento, pero bueno, adelante hay un escenario. Revisa el siguiente escenario. Usted se ha unido a un nuevo equipo de ciberseguridad en un banco comercial. El equipo está llevando a cabo una evaluación de riesgos del entorno operativo actual del banco. Como parte de la evaluación, está creando un registro de riesgos para ayudarle a centrarse en la seguridad. Un registro de riesgos es un registro central de los riesgos potenciales para los activos, los sistemas de información y los datos de una organización. Los equipos de seguridad suelen utilizar registros de riesgos. Su supervisor le pide que evalúe un conjunto de riesgos que el equipo de ciberseguridad ha registrado en el registro de riesgos. Para cada riesgo determinará la probabilidad de que se produzca. Después determinará la gravedad con la que este riesgo puede afectar el banco. Es decir, si recuerdan la fórmula que acabamos de comentar, gravedad se refiere al impacto que tendría en las operaciones de la empresa. Tenemos en la fórmula que vimos P por I, probabilidad por impacto. Aquí identifiquen el término gravedad como el impacto para el banco. Por último, calculará la puntuación para la gravedad de este riesgo. Comparará las puntuaciones de todos los riesgos para que su equipo pueda determinar cómo priorizar su atención. Y bueno, ya aquí tenemos las instrucciones paso a paso, acceder a la plantilla de registros de riesgos. Ese es el otro documento que está compartido. Comprender el entorno operativo, los factores que pueden causar un evento de seguridad. Y bueno, aquí ya viene una descripción más detallada de la situación del banco. Se dice que el banco está situado en una zona costera, en una ciudad, pensemos por acá cerquita, Coatzacoalcos, Veracruz, con bajos índices de delincuencia. Bueno, ahí ya no quedamos bien, ¿verdad? Pero, pues bueno, en este caso hipotético sí, dice que hay poca delincuencia. Muchas personas y sistemas manejan los datos del banco. 100 empleados locales y 20 empleados remotos. La base de datos del cliente incluye 2,000 cuentas individuales y 200 comerciales. Además, un equipo deportivo profesional y 10 empresas locales comercializan los servicios del banco, es decir, los promocionan, ¿no? Existen estrictas normativas financieras que obligan al banco a asegurar sus datos y fondos, definitivamente, ¿no? O sea, como entidades están muy reguladas. Como tener suficiente efectivo disponible cada día para cumplir los requisitos, bueno, de la Reserva Federal. Eso quiere decir que es un banco por allá de Estados Unidos. Consideren los riesgos potenciales para los recursos. Y aquí viene una explicación más detallada sobre todos los riesgos potenciales. Escribir, además, 2 o 3 frases de 40 a 60 palabras describiendo cómo son posibles los eventos de seguridad, teniendo en cuenta los riesgos a los que se enfrentan los fondos en este entorno operativo. Fondo, por fondo se refiere al dinero, ¿sí? Los principales riesgos, aquí nos está dando algunas señales. Los 5 principales riesgos identificados son el correo electrónico empresarial comprometido, la base de datos de usuario comprometida, la fuga de registros financieros, o sea, la filtración, pues, de esos datos financieros, el robo, directamente el robo hacia el banco, y el ataque a la cadena de suministro, que quiere decir, porque recuerden que, pues, para que el banco opere, pues, está regulado que debe tener suficiente dinero, suficiente efectivo. Ahora, una forma habitual para estimar la probabilidad de riesgo es determinar la frecuencia potencial en que se produzca. Puede ocurrir una vez al día, una vez al mes o una vez al año. Si es una vez al día, pues entonces quiere decir que el riesgo es alto. Si es una vez al mes, querría decir que es mediano. Y si ocurre una vez al año, pues la probabilidad es baja. Aquí ponen un ejemplo. Ejemplo, el banco debe disponer de fondos suficientes para cumplir sus requisitos legales. Un riesgo potencial puede impedir
al banco reponer sus fondos en una interrupción de la cadena de suministro. Por cadena de suministro entendemos es la logística que hace llegar al banco ese dinero en efectivo. Al estar situado en una zona costera, existe la probabilidad de que se sufran interrupciones a la cadena de suministro por huracanes. Sin embargo, es posible que un huracán solo afecte al banco cada cierto número de años, por lo que esta probabilidad se puede poner como baja. Aquí tenemos qué puntuaciones darle a cada acontecimiento. La probabilidad, si es una probabilidad baja, se le puede dar el valor de 1. Si es una probabilidad moderada, el valor de 2. Y si es alta, el valor de 3. Revisa los riesgos, la descripción y las notas de la plantilla de registro de riesgo. Consulta la matriz de riesgos y utilízala para estimar una puntuación de probabilidad para cada riesgo. Y a continuación, introduce la puntuación para cada riesgo en la columna probabilidad. Después, darle puntuación al riesgo en función del impacto o gravedad de que ocurra el evento. Al evaluar la gravedad o el impacto, considere las consecuencias potenciales. ¿Cómo se vería afectada la empresa? ¿Cuál sería el perjuicio financiero para la empresa y los clientes? ¿Podría verse afectadas las operaciones o servicios importantes? ¿Se estaría infringiendo alguna ley o normatividad? ¿Cuál es el daño a la reputación de la empresa? Ahí también la gravedad, si es baja, se le puede dar una puntuación de 1, si es moderada, una puntuación de 2 y si es alta, una puntuación de 3. Calcular la puntuación global del riesgo, pues obviamente utilizando la fórmula que ya se había propuesto. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Ahora, ¿cómo van a identificar los riesgos? Bueno, para eso hay un documento creado por el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos, el NIST. Este documento se llama NIST SP 830. Este que estamos viendo es la revisión 1. Es una publicación que proporciona orientación para realizar evaluaciones de riesgo. Si ustedes quieren ver el documento actualizado, lo pueden buscar en ese sitio web de esa organización de Estados Unidos que se llama NIST. Ahora, ¿por qué se está proponiendo? Bueno, se está proponiendo porque, bueno, es un documento que nos puede orientar para hacer este trabajo de análisis de vulnerabilidades. Porque, bueno, hasta el día de hoy desconozco si existe algún documento en nuestro país donde se determinen estos factores. Entonces, miren, aquí se identifican cuáles pueden ser las fuentes de amenazas. Aquí vemos que en primer término tenemos el tipo de amenaza humana y como ejemplos tenemos los usuarios que son pues usuarios estándar, que pueden ser empleados o clientes, usuarios con accesos privilegiados como los administradores del sistema o grupos que pueden ser competidores, proveedores, socios comerciales o aquí se mencionan Estado, nación. Descripción de este tipo de amenazas son aquellos que podrían de manera intencional o accidental explotar recursos cibernéticos, alterar o robar datos o dañar equipos. Luego tenemos las amenazas tecnológicas, que pueden ser, como ejemplo, el hardware y el software. En el hardware, todo lo que interviene en almacenamiento, procesamiento y comunicación, y también los sistemas operativos, la red y el software tipo malware. La descripción de este tipo de amenaza es que pueden ocurrir fallas por, bueno, aquí dice envejecimiento, yo diría deterioro, ¿verdad?, del hardware. Pero en el caso del software, no es un deterioro en sí, sino que es una falta de actualización. Entonces, cuando ya tenemos, por ejemplo, un sistema operativo al cual ya no se le da soporte, entonces
pues ahí sí tenemos una amenaza porque puede haber vulnerabilidades. Al no tener soporte, pues ya no se parchean esas vulnerabilidades. También por el agotamiento de los recursos o por otras circunstancias que pueden ocurrir. O sea, una falla técnica puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, por un cortocircuito, se daña el equipo, la tarjeta madre, el disco duro, en fin. Y bueno, pues por malware, pues ya hemos hablado sobre ese tipo de amenazas y lo que pueden ocasionar. También hay amenazas que son del entorno o del ambiente. El entorno operativo en el cual funcionen los equipos, si no hay controles de humedad, de temperatura. Recordemos que un equipo de cómputo debe operar en un cierto rango de temperatura y de humedad. Si sale de esos rangos, pues puede ocurrir una falla. Y también los riesgos naturales, cortes de energía, el clima extremo, eventos geológicos. Entonces son fallos accidentales donde no hay intervención del ser humano. Los eventos de amenaza son aquellas situaciones reales en las cuales la fuente de amenaza explota una vulnerabilidad o causa un daño a los sistemas. ¿Quiénes pueden explotar las vulnerabilidades? Pues estamos hablando de las amenazas humanas, ¿no? Ahí pues están englobados pues todas aquellas agentes de amenaza o maliciosos que buscan causar un daño a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Aquí tenemos ejemplos de eventos que pueden ocurrir. Son enunciativos y no limitativos, porque existen un sinfín de ejemplos. Por ejemplo, realizar reconocimiento y vigilancia es un evento que ocurre mediante herramientas que buscan vulnerabilidades en nuestros sistemas. O sea, el ejemplo de este incidente de amenaza o evento de seguridad es precisamente que alguien, ¿verdad? Que un agente malicioso esté vigilando o monitoreando nuestras comunicaciones para encontrar vulnerabilidades o robar información. Obtener información sensible mediante exfiltraciones. ¿Qué son las exfiltraciones y no infiltraciones? Porque son dos términos. Yo no lo entendía hasta que entré a este terreno. Bueno, la exfiltración consiste en que se roben los datos. La filtración consiste en que esos datos robados sean publicados o vendidos. Entonces, eso es la diferencia entre hablar de exfiltración y filtración. Entonces, puede haber una exfiltración mediante el robo de datos, pero puede ser que no haya una filtración, o sea, que no se publiquen. Yo diría, ¿en qué caso puede ocurrir? Pues cuando ocurre ese tipo de actividad que se identifica como hacking ético, pues ahí es donde ya no habría filtración. O sea, se notifica, ¿no? Mira, vulneré tu sistema, logré tener acceso a tus datos, pero solo te estoy informando que ocurrió para que pongas atención. Y bueno, pues ahí inclusive algunas empresas hacen eventos, organizan eventos para probar qué tan seguros son sus sistemas. Bueno, también alterar o eliminar información crítica, falsificar certificados, lo que les comentaba el otro día, los ataques de denegación de servicios, en fin, los tipos de eventos que pueden ocurrir mediante los ataques que ya hemos analizado. Y aquí pues ya, pues en el mismo documento, aquí se indica cuándo darle, o sugieren cuándo darle un valor de 1, cuándo de 2 y cuándo de 3, de la probabilidad de que ocurra un evento de amenaza. Si es poco probable, pues es baja. Si es probable que ocurra con un impacto significativo, moderada. Y si es casi seguro que ocurra y además tiene un impacto severo, pues se le da un valor de 3. La gravedad del evento de amenaza. ¿Cuál sería el impacto en la organización? Baja, que el efecto sea menor o se ignora. Despreciable.
moderada, que haya una reducción significativa de funciones, y alta, que haya un impacto severo o catastrófico en las operaciones de activos. Y bueno, ya el documento plantilla que ustedes van a descargar y van a modificar, pues es este. Aquí tienen la tabla, aquí ya tienen algunos hallazgos que de hecho están sugeridos en la descripción, y acá pues ya la probabilidad, el impacto o gravedad, aquí por la traducción se le cambió, pero es gravedad. Y luego la prioridad, entonces multiplicarían la probabilidad, si le dan, por ejemplo, un valor de 3 o 2 que ocurra en este primer hallazgo o riesgo, que sería compromiso de correo electrónico empresarial, dice, cuando un empleado sea engañado para compartir información confidencial, la probabilidad de que ocurra, le voy a dar, por ejemplo, un valor de 2, y el impacto que aquí tiene en la organización, le voy a dar un valor de 2, multiplico 2 por 2 y me daría la prioridad de 4. Y así para cada uno de estos hallazgos. Aquí está la fórmula explicada. Y aquí serían los valores que podemos obtener de acuerdo a la combinación de probabilidad contra impacto, gravedad o severidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, pero, perdón, sí he visto a personas que se dedican a estar probando, que sería como una auditoría, probando los sistemas de seguridad para ver qué vulnerabilidad tiene ese sistema de ciberseguridad. Sí, y esa es la parte técnica, para que podamos revisar ese tipo de vulnerabilidades técnicas, porque si ustedes observan, aquí se está hablando de riesgos que ocurren por el análisis directo sobre la empresa o la organización, pero ya más adelante, y veremos que con pruebas de penetración, ahí es donde nosotros aplicamos esa evaluación de vulnerabilidades, pero a nivel técnico. Efectivamente. Así es. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, esa sería la forma de hacer esta actividad. Y luego, bueno, pues tenemos este tema. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que nosotros podemos o debemos de tener para proteger nuestros sistemas y redes en la parte técnica? Bueno, pues aquí entonces ya tenemos que hablar de la configuración de firewalls, los sistemas de detección de intrusiones, la seguridad de las redes inalámbricas, las redes privadas virtuales o VPNs, la protección de los dispositivos finales o dispositivos móviles, y la detección y respuesta en estos dispositivos finales, además de la configuración de firewall y sistemas de detección de intrusiones. Pero aquí sí yo quisiera
lanzar la pregunta. Si todos los que estamos en esta reunión tenemos el nivel de conocimiento técnico sobre redes mínimo, porque hay unos videos que están compartidos, a ver, déjenme checar, en los recursos de apoyo. Parece que no, se los voy a compartir, a ver. No, permítanme. ¿Ya hackearon el curso? ¿Perdón? ¿Ya hackearon el curso? A ver, ¿cómo? A ver, cuéntenme. No, que si ya hackearon el curso. No entiendo. Es broma, No. maestro. El bromista el maestro Robert. Ah, bueno. No, ya me preocupé. No, porque de veras que sí me han llegado correos, pero no sobre este curso, pero sí me llegaron ya unos correos de phishing en unas cuentas de Google. Ya me llegaron unos correos en portugués, me decían que ya no tenía acceso que ya no iba a tener acceso a mi cuenta de no sé qué banco de allá de Brasil, y que tenía yo que hacer tomar acción para, no sé qué tanto, y un enlace ahí sospechoso. Ahí luego les comparto, pero pues sí, son técnicas de los atacantes, ¿verdad? Son técnicas de los atacantes de phishing, te mandan correos, te dicen que, por ejemplo, te dicen que tu cuenta de Netflix ha sido bloqueada, que tienes que entrar a un enlace que te comparten, y pues claro que si tú haces clic en el enlace, pues obviamente que descargas algún malware o compartes información confidencial, pues ya estuvo ¿cómo se llama? Que tu seguridad ya está comprometida, ¿no? A ver, Con un experto de ciberseguridad no nos pueden hackear el curso, maestro. Pues mire, Bueno. dicen que en casa del jabonero que no cae resbala, así que... Es que miren, estas cuestiones de que estamos viendo, o sea, no quiere decir que nunca nos va a pasar, o sea, seguramente ya nos pasó, probablemente, y si no les pasó, qué bueno, este tipo de situaciones, pero sí son cuestiones de una estrategia amplia que debemos tener, o sea, ya estamos viendo varias cosas que tenemos que cuidar para tener un poquito más de seguridad, o sea, pero pues también, imagínense, al momento que compartimos información con un tercero, un proveedor de un servicio, pues quién no, porque seguramente muchos así lo hacemos, compartimos nuestros datos, ¿no? A ver, que quieres tener tu correo de Gmail, que quieres tener tu correo de Microsoft, que quieres usar un servicio que te provee Google, o un tercero que se conecta mediante tu cuenta de Google, hasta de Facebook, o sea, en el momento que hacemos eso ya estamos cediendo, ¿no? O sea, por ahí, bueno, voy a buscar a ver si encuentro una entrevista que le hicieron a un hacker de prestigio, y decía, mira, en el momento que tu dispositivo se conecta a la red, en ese momento ya estás en riesgo, ya no estás seguro. Entonces, no quiere decir que no nos pase, ¿verdad? Pero bueno, miren, les comentaba que aquí ya puse dos materiales. Uno, ¿qué son las redes? Y luego, los dispositivos de las redes. Ya son casi las 12, así que pues correspondería concluir, pero yo les dejaría de actividad extra que vean esos dos videos, por favor, sobre todo quienes tal vez desconozcan parte de esta cuestión tecnológica. ¿Por qué? Porque aparte vamos a entrar a trabajar con un sistema operativo que es
Kali Linux, que es una distribución de Linux. Entonces aquí también hay otra serie de videos sobre Linux. Son videos cortos, están explicados de una forma bastante accesible y eso me da el preámbulo porque pues dentro de los siguientes temas pues ya vamos a entrar a una parte más técnica y pues no quiero que nadie se quede atrás. Entonces, por favor, ahí se los encargo mucho, ver esos videos sobre redes y luego sobre Linux, si son tan amables. Si ya hay experiencia, qué bueno, y si no, pues entonces ahí va a ser el momento del aprendizaje, ¿verdad? Aquí, ¿algún último comentario? Eso del Linux, ¿vamos a descargarlo para hacer prácticas o nada más va a ser puro conocimiento? La idea es que hagan prácticas. Ok. Sí. Miren, Linux es como cualquier otro software, ¿verdad? Un sistema operativo que tiene ciertas ventajas en cuanto a que se han desarrollado algunas distribuciones, en particular la de Kali Linux, que tiene herramientas precisamente para escanear vulnerabilidades, para hacer pruebas de penetración, y con eso pues apoyamos en esta parte del curso, pues para hacer actividades de práctica en esta parte. A ver, hay comentarios. Ok, dice Marisol, se puede instalar en una máquina virtual. Así es. De hecho, si ustedes checan en los videos, porque después hay otros videos sobre Kali Linux y bueno, una explicación de cómo instalarlo, pero miren, lo vamos a ver aquí directamente. Voy a hacer el proceso y yo lo que les pediría es bueno, a lo mejor ya mañana, que tengan disponible el equipo. No van a perder nada. Si se instala en una máquina virtual, pues es como instalarlo en un cuarto aislado, ¿no? Véanlo de esa manera. Es como un cuarto aislado, no tiene ningún efecto en su sistema ya instalado. Lo único que sí les pediría que se aseguren que su equipo tenga un mínimo de memoria RAM suficiente y un espacio en disco duro. Mínimo, yo diría unos 8 gigas para que funcione de la mejor manera. Y unos 20 gigas de espacio de almacenamiento. Sí, Violeta, adelante. La escuchamos. Maestro, en mi caso, pregunta, ¿se puede instalar también en Mac? Sí. Sí, Sí, así porque, como virtual. sí, porque pueden instalar una máquina virtual. De hecho, déjenme buscarles un tutorial. Ahí sugiere Marisol VirtualBox o VMware. Y sí está la versión disponible para Mac. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, pues de mi parte es todo. Si ya no hay dudas, les agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Nos vemos mañana. Gracias. Mañana. Gracias, maestro. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.